Pueblo ecuatoriano, Jaime le saluda. Ante las polémicas de estos últimos días, que estamos en campaña política, que han estado tergiversando información y engañando a la gente, para mí es muy importante aclarar ciertas informaciones que hoy en día circulan en medios y en redes sociales. Por eso pues me he permitido contactar al señor Juan Falconi Puig, abogado, doctor y embajador del Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, para justamente conversar y aclarar ciertos puntos de informaciones que circulan hoy en día en las redes sociales, ¿no? Primeramente, muchas gracias, señor embajador. Pues un tema crucial para el pueblo ecuatoriano hoy en día es el feriado bancario en el Ecuador. Así es, señor Muchet, permítame empezar señalando también por mi parte que lo atiendo con todo gusto, a usted y a través suyo, a toda su audiencia. Efectivamente el tema es importante y estoy listo para atender las preguntas que pueda tener, las opiniones que requiera de mi parte, con todo gusto. En el tema del feriado bancario, ¿quién fue el mentalizador y cuáles son las causas del feriado bancario? Bueno, la historia es muy larga, señor Muchet. Al final de la entrevista le voy a enseñar, aunque sea para mostrar a la audiencia suya, un libro en 2 tomos. Creo que es el trabajo más serio que se ha hecho y más completo hasta ahora en Ecuador, tengo que actualizarlo, sobre el caso Isaías Filambanco, en el que con énfasis en ese caso están explicadas muchas cosas a través de instrumentos públicos, porque fácil es decir irresponsablemente algunas cosas y que no están respaldadas o no son verdad. Hubo muchos mentalizadores, hubo algunas personas, hubo mucha presión para llegar al feriado bancario, porque se había llegado al momento en que empezó un pánico bancario. En ese pánico bancario, los bancos no tenían el dinero para devolver a los depositantes. Y entonces esa fue la causa que llevó a dictarse este feriado bancario, que no es otra cosa que el congelamiento de los depósitos bancarios. Ese congelamiento de los depósitos bancarios, que lo que implica que no le devolvían a los depositantes su dinero, sus depósitos. Se estableció un programa de ciertos plazos, etcétera, etcétera, pero lo medular es eso, no le devolvían. Ahora, entre los causantes, deberíamos hablar, están obviamente los bancos. Dentro de ese problema de los bancos hay que diferenciar los bancos mal manejados, efectivamente, los insolventes, que fueron los que después pasaron a la AGD y no pudieron superar la crisis, que como tal no es crisis. La crisis fue producto de los fraudes bancarios, los fraudes cometidos en los bancos, y por esos fraudes los banqueros que se prestaron la plata a sí mismos no tenían para devolverla. Ya, hoy en día la polémica grande es de quién ha firmado ese decreto, quién ordena el decreto, porque intentan vincularlo. Ya, el decreto, señor Muchet, el decreto lo firma, obviamente, como todo decreto, el presidente de la República. Y hay ministros que firman adicionalmente, pero en teoría del derecho administrativo, cuando firman el decreto es en señal de conformidad, de notificación, perdón, no es conformidad, es en señal de notificación. Esté o no esté de acuerdo el ministro de Estado, por ser un ministro de Estado, tiene que firmar un decreto que está relacionado con su área. Ese decreto, que es el decreto 685 del 9 de marzo de 1999, registre la fecha, señor Muchet, 685, del 9 de marzo de 1999, fue publicado unos días más tarde en el registro oficial, no sé, el 15, el 16, lo firma el presidente de la República y lo firma como ministro de Finanzas o ministra de Economía, Ana Lucía Armijos, y si no me equivoco, René Ortiz, a la sazón ministro de Energía. Esos son quienes firman el decreto. Esos son los funcionarios, las personas que firman el decreto. El presidente Yamil Maguad, la ministra Ana Lucía Armijos, ¿y quién es la otra persona? No estoy seguro si es economista, René Ortiz. René Ortiz. Ya.
Y bueno, ¿qué hubiese ocurrido si en la situación dada con las instituciones financieras en marzo de 1999 no se hubiera resuelto el feriado bancario y decretado el congelamiento de depósitos? Buena pregunta, y creo que esto no se lo está comentando en las últimas semanas, en los últimos tiempos, señor Muchet. La respuesta es muy sencilla. El país habría pasado a una situación de caos generalizado. Habríamos tenido a todos los depositantes del país, no sé si esa época serían 1.800.000 personas, alrededor de 2 millones de personas, reclamando en las calles, tumbando las puertas de los bancos, destruyendo paredes, ventanas, edificios, etcétera, para, en la desesperación, buscar y recoger su dinero. Habría tenido que salir el ejército a las calles, porque era un hecho ineludible. Vale decir, y permítame insistir, los bancos no tenían el dinero para devolver sus depósitos a los depositantes. Esa fue la causa. ¿Quiénes lo causaron? Obviamente los banqueros. Pero en esos banqueros sí hay que diferenciar entonces los banqueros que cometieron picardías, fraudes y fechorías en sus bancos, que son algunos casos, y si el tiempo nos da, puedo mencionar algo luego, y los bancos que estaban bien manejados. Pero los bancos serios, los bancos solventes, tampoco tenían el dinero para devolverlo a sus depositantes. Eso es lo que hay que tener claro, señor Muchet. O sea, concretamente el presidente Maguad no tenía otra alternativa. A ese punto no tenía otra alternativa. Y este fue el resultado de una crisis generalizada. Claro que sí. Lo que tal vez ahí debió haber más energía, más rápida reacción, porque hubo banqueros que estuvieron presos. No tengo ahora mismo que dar nombres, pero hay algunos ejemplos. Pero otros banqueros se fugaron del país con la plata. Hicieron realidad ese dicho que cada vez es más popular, de que quiebran los bancos, no los banqueros. Hay unos, como en el caso de Filambanco, que de la quiebra hicieron negocios adicionales. Y ya si el tiempo no lo permite, le voy a dar ejemplos. Claro, y bueno, y las medidas, está claro que usted intentan vincularlo en el feriado bancario. Está claro para mí que quien firmó fue el presidente de la República, Yamil Maguad, la ministra Ana Lucía Armijo y el ministro René Ortiz. Y entonces, ¿por qué ese linchamiento mediático que intentan engañar a la gente acusándolo? ¿Qué firmó usted? Muy bien, y buena pregunta, señor Muchet. Esa es una campaña que viene montada por los Isaías desde hace mucho tiempo. Han ido variando el argumento, han ido variando el hecho, según les ha convenido a través del tiempo, pero vienen desde hace casi 20 años, 17, 18 años. ¿Por qué? El juicio por el que están prófugos, que este quede claro a los ecuatorianos, señor Muchet, y particularmente a toda su audiencia, es un juicio que lo inicié yo. La denuncia la presenté yo ante la fiscal general a esa época, Mariana Yepes. Eso dio lugar al juicio en el que se pidió la extradición de los hermanos Isaías, prófugos del país. Se fugaron antes de que se dicte la orden de prisión. ¿Y por qué? Porque obviamente de las investigaciones que yo hice luego como superintendente, tuve que presentar la denuncia de la cantidad de fraudes y particularmente los mal uso de los préstamos de liquidez que dio el Banco Central a Filambanco. El préstamo de liquidez es un préstamo justamente, para que lo tenga clara la audiencia, es un préstamo justamente cuando el banco está ilíquido, le falta el efectivo para devolver a sus depositantes. Pero Filambanco no es que era solo ilíquido, era además insolvente. No tenía para devolver al Banco Central lo que el Banco Central le había prestado para que devuelva a sus depositantes. Porque además se llevaron esos préstamos, siguieron autoprestándoselos y se los llevaron a Panamá para devolver depósitos que tenían en Panamá en el banco offshore, conocido como offshore porque está fuera de las costas ecuatorianas. Entonces eso sería largo de explicarle, pero ese es lo medular del señor Muchet. Y de ahí para la reactivación de la economía, en este caso lo nombran a usted ministro. ¿Cuáles son las medidas que usted toma para ayudar a reactivar? Ahí viene el tema. Que es muy sencillo, voy a tratar también de ponérselo en pocas palabras. Entonces me nombraron a mí a mediados de octubre, el 14 de octubre, ministro secretario de la producción.
Antes de eso yo era un ciudadano común y corriente, no era funcionario, no tenía ninguna responsabilidad ni trato de funcionario. O sea, no podía hacer nada. Era un ciudadano más y tenía la vida común y corriente como un ciudadano más. Entonces yo no podía haber influido ni manejado nada en el feriado bancario. Así de sencillo. Las fechas no dan, pues, señor Muchet. Es lo mismo que diga que usted tomaba mamadera antes de nacer. Imposible. Tenía que nacer primero, ¿verdad? Entonces, uno de los decretos que tenían preparados y uno de los principales autores, y esto se va a demostrar, porque yo voy a estar en los próximos días en Ecuador, voy a revisar mis archivos y lo voy a exhibir ante el país y la prensa. Uno de los autores, y por eso es que Valencia y gente de Isaías, ahora veo que han llegado a un arreglo, todo el rato decían que Pedro Delgado y yo éramos los autores, los responsables del feriado bancario. Absurdo por la fecha, ¿verdad? Imposible por las fechas. Entonces, había un decreto que después tuvo el número 1492. Ese decreto 1492, si no me equivoco, por ahí por el 10 de noviembre, señor Muchet, ese decreto se lo dictó ya en la línea. Mire que yo tendría apenas sacando los fines de semana y los días inhábiles, las fiestas de noviembre, octubre, etcétera, yo habría tenido un par de semanas de trabajo efectivo y ejercicio como ministro. Claro. Tenían preparado en la Corporación Financiera Nacional ya un borrador de decreto y había un informe de Pedro Delgado, porque él era funcionario de la Corporación Financiera Nacional, sobre ese decreto. Hay toda una explicación, un informe que lo están ubicando en mis archivos, para poner las cosas en su real dimensión y contexto. Y esto no quiero decir, por ser absolutamente serio, que el responsable del decreto sea Pedro Delgado, pero él era de los funcionarios internos que estaba manejando y sabía que había este borrador cuando yo fui designado ministro. ¿Y por qué Pedro Delgado ahora dice que usted transmitía los informes? Ya vamos a eso, termino lo del decreto 1492. Y entonces, ¿cuál era el móvil del decreto 1492? Que era un decreto conveniente, necesario, y le voy a agregar algo adicional a eso. El móvil, el fin de ese decreto 1492 era imponer algo de justicia respecto de la banca, porque ocurría el caso dramático que había personas que tenían depósitos en un banco, pero también le habían hecho préstamos al banco. Y entonces el banco quería que le pague el préstamo mientras le tenía el dinero congelado. Entonces no querían ni siquiera abonar el dinero congelado. Y esto es lo que obligaba que esos préstamos puedan ser pagados en los CDRs que habían entregado los bancos en lugar del dinero. CDR quiere decir certificado de depósito reprogramado, reprogramado en la fecha de la devolución. Nada más, señor Muchet. Esto, y tampoco es tan etéreo, tan difícil de entender, es cuestión de explicarlo con tranquilidad, que a los bancos y a los banqueros nunca les ha interesado explicar con claridad, ¿verdad? Entonces, obviamente esos CDRs, como los bancos le debían plata a la CFN, podían pagarlos a la CFN, porque los bancos, la CFN era un banco de segundo piso, como se llama, banco que prestaba a los bancos, ¿no? Era un banco de desarrollo, y después la CFN tendría que haberlos recuperado de la AGD, porque la AGD era la encargada de recuperar, incautar, etcétera, los bienes de los banqueros que habían cometido fraudes. Entonces ahí se cerraba el círculo, ¿sí me explico? Pero en el camino manejaron la AGD, manejaron todo. Miren que el primer administrador o gerente de la AGD es un ex gerente de Filambanco, pues, ¿no? Entonces, el mafioso Roberto Isaías, el campeón para estas cosas, manejaba el inicio de la AGD. Siguió manejando el Filambanco hasta que yo fui superintendente, tenía su gente manejando Filambanco, Isaías. Eso es increíble. Y eso tiene pues que conocerlo el pueblo ecuatoriano. Entonces, esa es un poco la historia de ese decreto. ¿Y por qué dice Delgado? Vi la parte final, he visto fragmentos, no tengo tiempo para ver, además de la poca credibilidad que tiene Delgado, pues, ¿no? Está molesto, está resentido con el gobierno, resentido con el presidente, se lo ve resentido conmigo, porque yo también dice que he puesto distancia con él. Yo nunca fui amigo de él, era un funcionario y yo era otro funcionario. Pero obviamente me han querido vincular con él. Hay una historia que dice que usted lo multa por Claro, lento. Yo le puse una multa que está por escrito, está en los archivos de la Superintendencia de Bancos, por lento, por inoficioso. Y entonces ahora viene a decir que yo no hacía propios
y no decía si estaba o no de acuerdo con los informes que preparaba. Mire, señor Muchet, cuando yo transmitía con mi firma un informe era porque yo ya lo había revisado. Y si es que ya iba mi firma era automático. Yo no quería decir por escrito estoy de acuerdo con lo que ha dicho fulano, que debería haberlo puesto porque asuman por sus responsabilidades. Primero, tenían una redacción pésima, cuando no faltas de ortografía. Y además, temerosos, como eran muchos de esos funcionarios y particularmente Delgado, todos sus informes decían, podría haber esto, cabría suponer tal cosa. Todo era hipótesis, no era un hecho categórico, mandatorio. Aquí hay hecho, hay este fraude, se ha determinado esta situación. ¿Sí me explico? Y entonces él ofició a un banco. Si yo hubiera dicho, yo estoy explicando el decreto 1492, si yo le hubiera dicho oficio en tal sentido, le hubiera puesto un memo, él me lo habría pedido. Él ofició un banco y se tomó mi nombre, pues si toda la vida se han tomado mi nombre, funcionarios, no funcionarios, particulares, etcétera, etcétera. Entonces eso lo tiene resentido ahora. Pero poca credibilidad tenía en esa época, no era confiable, y menos pues ahora, menos después de lo que se supo, pues sí, el título no lo tenía y se hacía pasar por economista, y cuando eso le obliga a salir del gobierno, ahora está resentido con el presidente. Entonces, poca credibilidad tiene, pero eso es toda la historia. Pero mire, tal vez nos saltamos un poco los temas, señor Muchet, de esa parte de esa entrevista de Delgado con Carlos Vera. Yo creo que lo que hay que destacar es un poco lo que plantea Carlos Vera al final, que quedó ahí un poco planteado en el aire, que entonces habrá que devolverles los bienes a los Isaías por los malos manejos en este gobierno. Los malos manejos, si los hubiere, que tendrían que investigarlos. Eso es una cosa aparte de la patria, del dinero que deben los Isaías, de los cuales no se les ha cobrado, pero ni la 10ª parte. Y los bienes incautados no corresponden ni a la 20ª parte de lo que deben. Ellos deben, pero mire, a 1998 era entre alrededor de $5.000. Porque esto que andan todo el rato esgrimiendo para fijar ahí nomás sus obligaciones, $600 millones, es un rubro. Los $600 millones fueron las pérdidas determinadas por la compañía auditora internacional Deloitte & Touche, que valga la oportunidad de anotarlo, hicieron ese trabajo, esa auditora, porque yo insistí que lo tenían tapado, no lo habían hecho. No habían determinado las cifras hasta que yo fui superintendente de bancos. Esa era parte de los trucos también. Entonces, se terminó ese trabajo y lo entregó Deloitte cuando yo ya había salido de la superintendencia de bancos. Ahí se determina de pérdidas, pero esas eran las pérdidas del banco. A eso hay que sumarle más de 280 millones en créditos vinculados de los mismos Isaías, sí. que créditos vinculados que se habían autoprestado dineros a 7 años plazo, 0 interés. Entonces, ¿cómo iban a tener para devolver a los depositantes? Pues, señor Muchet, ¿sí me explico? Y debían, por otro lado, otros 200 millones por aquí, 180 millones por allá, 140 millones al Banco Central por créditos de liquidez. Esos créditos de liquidez se los volvieron a prestar a sí mismos. Mandaron al Banco de Panamá, a una offshore, a que devuelva depósitos con esa plata del Banco Central. El Banco Central no tenía por qué dar créditos de liquidez, no era legal a bancos que están en el extranjero. O sea, ahí hay una danza de miles de millones de dólares que lleva para una historia muy larga, señor Muchet. Y esto puede explicar un poco pues, el linchamiento claro, claro, un poco el esquema, y es clarísimo. La meta de ellos es, en esto que usted con precisión ha llamado linchamiento mediático, la meta de ellos es descalificar a quien los denunció. ¿Sí me explico? Quitarle mérito, quitarle valor, quitarle fuerza a quien denunció los cuantiosos fraudes que cometieron en Filambanco, que los ha pagado y los sigue pagando todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Pues con estas informaciones lo que es importante para el pueblo saber y cómo tergiversan información es quién firmó el decreto de feriado bancario. En este caso, pues gracias a las informaciones que nos ha transmitido, pues fue el presidente Yamil Maguad y los ministros Ana Lucía Armijos y René Ortiz. Así es. Lo que yo he comprendido, el decreto que usted firmó es el 1492
que fue después de haber sido nombrado ministro, el cual, como yo veo el circuito, ¿qué es lo que tenía un fin de, en este caso, de dar una liquidez a los CDRs para que puedan ser intercambiables y la gente pueda asumir sus compromisos con el banco. Así y en es. este caso haya una compensación entre todo el circuito bancario, ¿no? Así es, señor Muchetti, que no se hubiera seguido cometiendo la injusticia de que el banco le tenía sus fondos congelados y quería que por otro lado le pague el préstamo, sin devolverle sus fondos. Esa era una... Por eso hablan del decreto 1492 y del decreto tal y decreto, pero no lo explican, no lo exhiben, no lo conocen, pero al público no se lo enseña. Yo le voy a decir algo que veo que estamos terminando, señor Muchetti. Yo invito a todos los seguidores de este programa suyo, invito a todas las personas que no me crean, que vean y verifiquen las fechas, los documentos, porque son documentos públicos, están en el registro oficial, que vean el registro oficial a ver quién firma el decreto 685 del feriado bancario, que vean en el registro oficial del decreto 1492 a ver qué es lo que dice ese decreto, si tiene que ver con el feriado bancario, y se lo pueden ver a cualquiera. Ven el registro oficial, creo que se lo puede ver por internet. Sí. Hay algo más, perdóneme, señor Muchetti, le voy a enseñar algo más. Sí. Creo que esto es importante, señor Muchetti. Mira, esto tiene inclusive el diseño de la portada de esta obra, tiene una connotación especial. Mira, esto es documentos del caso Filambanco, pero en realidad es documentos del caso Isaías Filambanco. 2 tomos. Mire el volumen de cada tomo. Sí. Esto es más de 1000 páginas con una reproducción explicativa de documentos públicos, donde se demuestra hasta la saciedad los fraudes cometidos en Filambanco, particularmente Filambanco. Esto no han podido revisarlo. Esto no han podido revisarlo. Que no venga ahora Delgado con su cero credibilidad negativa, ¿verdad? Que no venga ahora a decir que yo estoy tendiendo puentes. La verdad no necesita puentes, eso le ha dicho al final también a Carlos Vera, cuando todo se notaba que iba todo dirigido a ver cómo me involucraban a mí en algo. Yo no tengo que tender puentes con nadie. La verdad no necesita puentes con nadie. Y yo, ¿qué es lo que quieren? Que inculpe al uno, al otro, así a ciegas, que dé, como se dice comúnmente, palos de ciegos. Sí. ¿Con qué base? Pues usted, oiga, soy profesor honorario de la Universidad Católica de Guayaquil, donde me formé. Más de 38 años dando clases hasta que asumí la embajada en Londres. Y voy a perder credibilidad en este momento. No, pues señor Muchetti. En todo caso, muchísimas gracias, señor embajador, por todas estas informaciones claras y precisas. Y pues al pueblo ecuatoriano tome sus propias conclusiones con las informaciones, datos precisos que pueden ser consultados en el registro oficial. Agradeciéndole una vez más, y al pueblo ecuatoriano tomen sus propias conclusiones, infórmense y no se dejen engañar. Pueblo ecuatoriano, Jaime se despide. Muchas gracias. Gracias, señor Muchetti.